Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de La Rioja, examen de junio de 2021. Primer ejercicio dice determinar el punto de la línea que une el centro de la Tierra con el centro de la Luna en el que el campo gravitatorio es cero. Tómese como distancia Tierra-Luna el valor tal y tal y considere que la masa de la Luna es 0,0123 veces la masa de la Tierra. Bueno, aquí lo que tenemos que considerar es que los dos campos gravitatorios, los módulos de los campos gravitatorios tienen que ser iguales. De esa forma se anularán, puesto que el campo gravitatorio de la Tierra evidentemente está dirigido hacia el centro de la Tierra, mientras que el campo gravitatorio de la Luna está dirigido hacia el centro de la Luna. Por lo tanto, ya digo que los módulos tienen que ser iguales. Módulo del campo gravitatorio, constante de gravitación, masa de la Tierra, distancia hasta el centro de la Tierra al cuadrado. Estamos llamando a X a la distancia desde el punto que estamos considerando hasta el centro de la Tierra. Campo gravitatorio de la Luna, G, masa de la Luna, distancia hasta la Luna al cuadrado, que será la distancia total menos X. Bueno, aquí voy operando. Lo único que hago es eliminar G, hacer raíces cuadradas y despejar X. Y aquí al final lo que tengo es un valor de 3,46 por 10 elevado a 5 kilómetros, que como es lógico, va a estar bastante más cerca de la Luna que de la Tierra, puesto que la masa de la Luna es muy inferior a la masa de la Tierra. Bueno, vamos a quitar esto para que estorbe menos, ¿de acuerdo? Podéis echarle un vistazo al problema. Y de mientras os comento que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. En este otro blog, josefernandocuenca.blogspot.com, podéis leer novelas y relatos que he escrito en los últimos años. Bien, y pasamos al segundo ejercicio. Creo que eran 10 o 12, una cosa así. Así que vamos a darle caña. Calcular el trabajo que hay que realizar para trasladar un cuerpo de 20 kilogramos desde la superficie de la Tierra hasta una altura igual al radio de la Tierra. Bueno, el trabajo que tendremos que comunicar será igual al incremento de energía potencial, o lo que es lo mismo energía potencial final menos la inicial. La final, donde fijaros aquí que la distancia es el doble del radio terrestre, y la inicial, donde la distancia es el radio terrestre. Bueno, sacamos factor común, operamos, sustituimos y obtenemos el valor de 6,28 por 10 elevado a 8 julio. Evidentemente, sabíamos que tenía que ser una energía muy grande. B, la velocidad mínima con que habría que lanzarlo para que alcanzara dicha altura. Bueno, pues esa energía que vamos a comunicar se transformará inmediatamente en energía cinética y a partir de ahí vamos a poder deducir el valor de la velocidad. Esta energía será igual a la energía cinética, la despejamos la velocidad, sustituimos y será un valor de 7.924,6 metros por segundo. Recordad, si habéis hecho algún examen sobre la velocidad de escape, que la velocidad de escape en la superficie terrestre era 11.000 metros por segundo. Por lo tanto, para que llegue a esa altura, la velocidad tiene que ser menor. Nos ha salido 7.000 y pico, 7.900 y pico, así que es un valor que parece plausible. Yo recomiendo siempre que se piense en qué resultado tiene que salir. El tercero dice, tres caras iguales positivas Q están fijas en el plano XY. Estas tres, ¿de acuerdo? Lo que está en negro es lo que venía en el enunciado del problema. Lo que está en rojo es lo que pongo yo. Y según indica la figura. Bien, ya digo, estos valores en negro. Por lo tanto, esta distancia la vamos a poner en rojo, ¿de acuerdo? Bien. Era esto, lo echamos para arriba. En un cierto instante, la carga situada en el eje X, es decir, esta, y que tiene masa m, se deja libre. Bueno, pues habrá una repulsión de estas dos, la empujarán hacia la derecha, es decir, se moverá hacia acá. Calcular el sentido y la magnitud de la aceleración, el sentido va a ser hacia la derecha, evidentemente. Cuando alcance el punto X igual a más 2. Dar la respuesta en función de la carga, de la masa, de la distancia y de K, la constante de Coulomb. Bueno, en primer lugar, lo que calculo es esta distancia x, aplicando sencillamente a Pitágoras. Esta x sería igual a la raíz cuadrada de esta distancia al cuadrado, es decir, d al cuadrado más 2d al cuadrado. Esto de aquí. Y me queda raíz de 5d. En este punto, tanto f1 como f2, es decir, las fuerzas ejercidas por estas dos cargas, valdrán lo mismo. Y además los componentes verticales se anularán. Por lo tanto, voy a calcular la componente horizontal y la voy a multiplicar por 2. La componente horizontal de cualquiera de estas dos fuerzas y la multiplicaré por 2. Y luego lo expresaré vectorialmente. F1 igual a F2 igual a KQQ R cuadrado. KQQ y R, que vale 5 raíz de 5D, que es el valor cuadrado, 5D cuadrado.
f sub 1x, que es igual a f sub 2x, será igual a f sub 1 por coseno de alfa, pero es que el coseno de este ángulo será igual a 2d partido 5 raíz de d. 2d partido raíz de 5d. Bueno, aquí operamos, multiplicamos por 2 también para calcular la fuerza total y obtenemos este valor de aquí. ¿De acuerdo? 4 raíz de 5 partido 25, kq de cuadrado, partido de cuadrado, mejor dicho. El vector será este mismo vector, este mismo módulo, nada más que positivo, puesto que va hacia la derecha, y vector unitario y. Aceleración, este vector dividido masa. Y listo, papeles. De todos modos, un problema que parece un poco rarillo. Cuarto ejercicio, parecido pero más fácil. Dice, 3 cargas puntuales están fijas en el plano XY según indica la figura. En un cierto instante, la carga negativa menos Q situada sobre el eje X y que tiene una masa M se le suministra una velocidad V sub 0. Calcular el valor mínimo de dicha velocidad V sub 0 para que dicha carga negativa se aleje indefinidamente de las dos cargas positivas. Bueno, la vamos a lanzar hacia acá, ¿de acuerdo? Y aunque la atraigan estas dos cargas, si le damos una suficiente velocidad, se escapará totalmente, definitivamente. Es algo parecido a lo que ocurre con la velocidad de escape en la superficie de los planetas. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica que tenga aquí será igual a la energía mecánica que tiene en el infinito, que es cero. La energía mecánica que tiene aquí será la potencial más la energía cinética. Potencial más la energía cinética igual a cero, que es la que tiene en el infinito. Y de aquí voy a despejar V sub 0. Un medio mv sub 0, este signo menos, hace que todo pase a la derecha como positivo. ¿Y qué me quedaría? 2 partido de raíz de 2, o racionalizando, creo que se llamaba, ¿no? Multiplicamos por raíz de 2 arriba, me quedaría raíz de 2, y abajo me quedaría 2, que sería con este 2. Es decir, me quedaría raíz de 2 por k, q cuadrado, d. Despejo v sub 0 y obtengo este valor de aquí. Bueno, pasamos al ejercicio número 5. Unión litio positivo, carga tal, masa tal, es acelerado con una diferencia potencial de 500 voltios. Bueno, va a tener que ser menos 500 voltios. Recordar que las cargas positivas se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico. Después penetra en un campo magnético 0,4 teslas, moviéndose perpendicularmente a dicho campo. Calcular el radio de la trayectoria circular. El radio siempre es muy pequeño. Suele ser muy pequeño. Y además, la velocidad de las partículas subatómicas suele ser muy grande. De elevado a 5, de elevado a 4, de elevado a 3, no sé. Los electrones, desde luego, más. Esto, como es un ion, pues deberá ser un valor bastante más pequeño. Bueno, aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. Incremento de energía cinética más incremento de energía potencial igual a 0. Como se acelera, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, que suponemos que es 0. Incremento de energía potencial, Q, por incremento de potencial eléctrico. Y de aquí despejamos V. Me queda que es igual a menos 2 Q delta V M. Y para que sea una raíz positiva, delta V tiene que ser negativo puesto que la carga es positiva. Es decir, aquí tenemos que poner menos 500. Y me da un valor de 3,65 por 10 elevado a 3 metros por segundo. Yo decía que tiene que salir un valor bastante alto. Es más, me ha resultado un poco bajo. Pero claro, es que es un ion, no es un protón ni un electrón. Es un ion que tiene una carga bastante grande. Bueno, y ahora ya lo único que tenemos que hacer es calcular el radio, para lo cual esta fórmula la podéis aplicar directamente, creo yo. Pero bueno, si la deducís, que es fácil, pues mejor todavía. Fuerza magnética igual a fuerza centrípeta, despejamos R, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 0,684 metros. Como veis, siempre resultados muy pequeños. Si fuera electrón, mucho más pequeño. 6. Se tiene un hilo conductor recto y una varilla metálica, esta de aquí, colocados paralelos entre sí, separados a una distancia de 1 milímetro. Pensar siempre en ir pasando a unidades perdón, del sistema internacional, es decir, 0,001 metros. Pues los conductor 1, que podemos considerar de longitud infinita, circula una corriente eléctrica de 10 amperios. Hacia la derecha, como indica la figura. Bien, la varilla metálica tiene una longitud de 1 metro y una masa de 10 gramos, 0,01 kilogramos. Los extremos de la varilla están conectados con alambres flexibles sin masa, por lo que se hace circular la corriente I sub 2. Me la van a pedir. El valor de esta corriente I sub 2 hace que la fuerza magnética que ejerce el hilo 1 contrarreste el peso. Por lo tanto, en módulo, fuerza magnética y peso iguales.
Determinar el valor y sentido de la intensidad I sub 2 que circula por la varilla. Bueno, para que se atraigan estas dos corrientes, tienen que tener el mismo sentido. Eso se puede deducir con la regla de la mano derecha para deducir la dirección y sentido del campo magnético. Y ya una vez que estamos aquí, con la regla de la mano izquierda para deducir el sentido de la fuerza, que es hacia arriba como esperábamos. Esta fuerza se tiene que anular con el peso. Vamos a acercar un poquito aquí esto del peso, ¿vale? Ahí. Bien, pues mg igual a la fuerza que hay entre las dos corrientes eléctricas, mu sub 0, I sub 1, I sub 2, L, 2, pi, R. Única incógnita, I sub 2. La despejo, sustituyo y calculo. 49 amperios, un resultado razonable. Imaginaros que me sale 7 amperios, vale también. 0,2 amperios, vale también. Pero 10 elevado a 45, evidentemente no. Es decir, es muy raro que en un problema de selectividad haya intensidades por encima de los 100 amperios. Bueno, está dando el gallillo. 7. Según indica la figura, un haz de luz monocromática de frecuencia 5 por 10 elevado a 14 Hz incide desde el aire sobre un vidrio de índice de refracción 1,52 y anchura 10 centímetros. La longitud de onda de la luz incidente, hay que calcular la longitud de onda de la luz incidente en el aire y en el vidrio. Bien, V es igual a lambda por F. Lambda igual a V partido F, lo conozco todo y calculo. Eso en el aire. En el vidrio, primero calculamos la velocidad, C partido N, 1,97 por 10 elevado a 8. Y ahora igual que antes, longitud de onda igual a V partido F. Recordar que la frecuencia no cambia al pasar la luz de un medio a otro. Y obtenemos un valor de más pequeño, evidentemente, puesto que la velocidad es más pequeña y la frecuencia no cambia. 3,94 por 10 elevado a menos 7 metros. B. El ángulo que forma la luz, el haz de luz con la horizontal cuando atraviesa la interfase vidrio-aire. Es decir, aquí, ¿no? Y entra de nuevo en el aire en el punto P. Bueno, pues si esto es 60 grados, pues aquí va a ser 60 grados también. Como me pide con la horizontal, pues si esto es 60, esto es 30 y aquí será 30 grados. No hay que hacer ni las cuentas. Se podría calcular este ángulo y luego se podría calcular este, pero este de aquí va a ser igual que este de aquí. Y por lo tanto, si esto es 30 grados, esto va a ser también 30 grados. La horizontal es la normal, en este caso. ¿De acuerdo? C, la altura h. Pues bueno, vamos a calcular este ángulo y luego aplicaremos la tangente a ese ángulo. Ley de Snell, seno de I, seno de R, n sub 2, n sub 1, 19,2. Tangente del ángulo cateto opuesto h, que es lo que me preguntan, dividido cateto contiguo, que son 10 centímetros. No hace falta pasarlo. Si aquí esto lo dejamos en centímetros, esto también nos va a salir en centímetros. Y obtenemos un valor de 3,48 centímetros. Bien, pasamos a hacer el ejercicio número 8. Una onda armónica sinusoidal que se propaga en el sentido negativo. Negativo, pi, 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 atención, significa que esto es un signo más. ¿De acuerdo? Aquí un signo más. Si fuera hacia la derecha, sería menos. Si hacia la izquierda, más. Tiene una longitud de onda de 20 metros. Bueno, pues lo vamos poniendo aquí los datos. Una amplitud de 4 metros y una velocidad de 200 metros por segundo. Calcular la ecuación de dicha onda. Calculamos la frecuencia y a partir de ahí omega. V igual a lambda por F, despejamos F, calculamos omega, 20 pi radianes por segundo. K igual a 2pi partido lambda, 2pi partido 20, pi partido 10 radianes por metro. No nos dan datos para calcular la fase inicial y por lo tanto yo voy a suponer que 0. Es decir, este phi sub 0 voy a suponer que 0. Normalmente muchos problemas nos dicen, por ejemplo, sabiendo que la elongación mide 3 metros cuando el tiempo es 2 segundos y x es 8. Bueno, pues se puede calcular phi sub 0, pero aquí no me dan nada y por lo tanto suponemos que 0 para mayor facilidad. Y sería igual, por lo tanto, la amplitud que la conozco, 4, seno de omega, que lo conozco, 2pi por t, más k, más, porque va hacia la izquierda, k que lo hemos calculado, pi partido 10, x. B, velocidad transversal máxima, alcanzada por los puntos de la onda. La velocidad es la derivada de la elongación con respecto al tiempo, obtenemos esto de aquí, y la velocidad máxima, ¿cuándo será? Pues cuando todo esto valga 1 o menos 1, yo lo he puesto con 1. Sería a, que vale 4 por 20pi, 80pi, o lo que es lo mismo, 251,3 metros por segundo. Y también me piden la aceleración máxima. Derivamos de nuevo, menos a omega cuadrado, seno de bla bla bla, la aceleración máxima será cuando esto valga menos 1,
y obtenemos este valor, 1,58 por 10 elevado a 4. Evidentemente también son posibles los valores negativos. Es decir, en una onda hay una velocidad máxima cuando va hacia arriba y cuando va hacia abajo, positiva y negativa. Y también tendrá una aceleración máxima cuando esté arriba del todo y abajo del todo. ¿De acuerdo? Arriba del todo una aceleración negativa y abajo del todo una aceleración positiva. 9. Un objeto de 15 centímetros, lo voy poniendo por aquí. Recordar que el tamaño lo expresamos como Y y la distancia horizontal como S. También he visto que lo ponen como X e Y. Pero bueno, como veáis. Está situado a 5 centímetros a la izquierda de una lente delgada, por lo tanto es igual a menos 5 centímetros. Potencia 10 dioptrías. Podemos calcular, por lo tanto, la distancia focal, calcular la posición y la altura de la imagen. Si la potencia son 10 dioptrías, es decir, 10 metros elevado a menos 1, la distancia focal es 1 partido P, 1 partido 10, 0,1 metro, o lo que es lo mismo, 10 centímetros. Y aplicamos las ecuaciones de las lentes delgadas. 1 partido F', 1 partido S', menos 1 partido S. Lo que nos piden es S'. Despejamos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de menos 10 centímetros. Es decir, que la imagen está situada a la izquierda. Y prima, partido I, S', partido S. Despejamos y prima y obtenemos un valor de 30 centímetros. Bueno, pues este es el esquema. Esta es la distancia focal, que hemos calculado que es 10 centímetros. El objeto está a 5 centímetros, es decir, está en medio. Se va a producir, por lo tanto, una imagen virtual. Fijaros que yo siempre trazo 2 rayos. Hay infinitos rayos. Lo normal es trazar 3. Yo trazo 2 porque de esa forma siempre se van a cruzar en un punto. Si trazáis 3 rayos, ¿qué puede ocurrir? Pues que no se os cruce en un punto. Vais a tener una zona donde se cruce y va a salirse un churro. A no ser que hagáis trampa y hagáis que se crucen aquí. Bueno, iba a decir por algo feillo. Bueno, pues nada, como veis, con 2 rayos, el que pasa por el centro que no se desvía y el que va paralelo que se desvía hacia el foco. Prolongaciones detrás, imagen virtual, mayor y derecha. 10. Un objeto de 3 centímetros de altura esté situado a 20 centímetros a la izquierda de una lente delgada divergente. Es decir, casi igual que antes, nada más que ahora es divergente. Por eso este valor es negativo. F' será igual a 1 partido P, menos 1 partido 10, menos 0,1, menos 10 centímetros. Negativo. De nuevo vuelvo a aplicar la misma ecuación. Tened cuidado con los signos, con las fracciones, es muy fácil equivocarse. S' me queda menos 6,67. En la lente delgada, la imagen siempre está a la izquierda y es menor, y es virtual, como vemos aquí. Y prima partido I, S' partido S, bueno, todo igual, tamaño 1 centímetro. Siempre derecha, virtual y menor. Y a la izquierda de la lente, la imagen. El 11, pues son 12 la menos. La longitud de onda umbral de una lámina de plata para que se produzca el efecto fotoeléctrico es 264 nanómetros o nanómetros. Calcular el trabajo de extracción. Trabajo H por F sub 0, H por constante de Planck por frecuencia umbral, o lo que es lo mismo H por C partido lambda sub 0. Lo conozco todo, yo tengo un valor de 7,5 por 10 elevado a menos 19 julios. Siempre está alrededor de 10 elevado a menos 19. ¿De acuerdo? 3 por 10 elevado a menos 19, 4 por 10 elevado a menos 19. Pensad que la energía para arrancar un electrón va a ser una mierdecilla, claro. B. Velocidad con que se emiten los electrones tras ser irradiada dicha lámina con luz ultravioleta de esta longitud de onda. Ecuación de Einstein. E igual a W sub 0 más energía cinética. La energía del fotón será hc lambda, trabajo de extracción y energía cinética que la calculamos. Y obtener un valor de 3,44 por 10 elevado a menos 19. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Calcular la velocidad. Despejamos, sustituimos y obtenemos un valor de 8,7 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Lo que os decía en otro ejercicio. Velocidad de los electrones, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, lo normal. 10 elevado a 7 suele caer en pocos ejercicios. 10 elevado a 4 suele ser pequeña. 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, lo normal. Y último ejercicio. Por fin. Por métodos ópticos se determina que la longitud de una nave espacial que pasa por la proximidad de la Tierra es de 100 metros. En contacto radiofónico, los astronautas que viajan en la nave comunican que la longitud de su nave es 120 metros. Se produce una contracción de la longitud para los que miden desde fuera la nave. Evidentemente, para los que están dentro, miden lo que mide, que son 120 metros. Para el que está fuera, se producen los efectos relativistas y se produce una contracción de la longitud. Bueno, pues aplicamos esta ecuación. Lambda igual a lambda sub 0 partido el coeficiente
el factor de Loren es esto. Por aquí sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,66 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Evidentemente tiene que estar cercano a la velocidad de la luz, pero nunca superior a la velocidad de la luz. Y listo papeles, ¿no? Sí, como veis, este ya es el examen de julio, que lo colgaremos próximamente. Por eso digo que es más fácil quizás estudiar en el blog que en el canal. Bueno, pues nada, suerte y hasta otra.